Sean bienvenidos a las historias de Lilith. Bienvenidos a todos, vamos a continuar con otro capítulo de La casa en el confín de la tierra. Prepárense para sumergirse en un mundo mágico de terror, fantasía y misterio. Antes, no se olviden de suscribirse, dejar likes y comentarios y comencemos. La trampa del sótano grande. Supongo que debí de desvanecerme, pues lo siguiente que recuerdo es que abrí los ojos y todo estaba oscuro. Me hallaba tendido de espaldas, con una pierna doblada debajo de la otra y Pepper me lamía las orejas. Me sentía horriblemente entumecido y tenía la pierna dormida de rodilla para abajo. Durante unos minutos seguí así, en estado de semi-inconsciencia. Luego, despacio, conseguí incorporarme y miré a mi alrededor. Había dejado de llover, pero los árboles goteaban aún, tristemente. Del pozo subía un continuo murmullo de agua. Yo estaba frío y tiritaba, tenía las ropas empapadas y me dolía todo. Muy lentamente, mi pierna dormida volvió a la vida, y al cabo de un rato traté de ponerme de pie. Lo conseguí al segundo intento, pero me sentía muy flojo, tremendamente débil. Me daba la sensación de que iba a caer enfermo, aunque me las arreglé para ponerme en camino y regresar a casa. Mis pasos eran vacilantes y mi cabeza estaba confusa. Cada movimiento me producía agudos dolores en las piernas. Habría dado quizá una treintena de pasos, cuando un ladrido de Pepper atrajo mi atención y me volví entumecido hacia él. El viejo perro trataba de seguirme, pero no podía. Aún tenía atada alrededor del cuerpo la cuerda con que lo había izado, y el otro extremo seguía firmemente amarrado en el árbol. Durante un rato manoteé torpemente en los nudos, pero estaban mojados y duros, y no pude desatarlos. Entonces me acordé de mi cuchillo, y en un minuto quedó cortada la cuerda. Apenas recuerdo cómo llegué a casa, y menos aún los días que siguieron. De una cosa sí estoy seguro, y es que si no llega a ser por el cariño y el incansable cuidado de mi hermana, yo no estaría escribiendo en este momento. Cuando recobré el sentido, me encontré con que había estado en cama cerca de 2 semanas. No obstante, aún pasé otra más, antes de sentirme lo bastante fuerte como para dar un paseo por los jardines. Y aún entonces no fui capaz de llegar hasta el pozo. Hubiera deseado preguntarle a mi hermana qué altura había alcanzado el agua, pero sabía que era preferible no mencionarle el tema. En efecto, desde entonces he adoptado la norma de no hablarle nunca de las cosas extrañas que suceden en esta vieja y enorme casa. Hasta un par de días después no me decidí a acercarme al pozo. Entonces descubrí que durante mi ausencia de unas semanas se había operado un cambio prodigioso. En vez de un barranco inundado en sus 3/4 partes, me encontré con un lago, cuya plácida superficie reflejaba fríamente la luz. El agua había subido hasta un par de metros del borde del pozo. Solo en un lugar se turbaba, y era en el punto situado sobre la cueva que conducía al pozo subterráneo, ahora profundamente sumergido bajo las silenciosas aguas. Aquí se observa un continuo flujo de burbujas y de vez en cuando una especie de gorgoteo aislado y sollozante que emergía de las profundidades. Pero aparte de esto, nada se sabía de los seres que se ocultaban abajo. Mientras contemplaba este fenómeno, me dio por pensar cuán asombrosamente habían sucedido las cosas. La entrada al lugar de donde habían salido las criaturas cerdos había quedado sellada por una fuerza que eliminaba todo temor de otra invasión. Pero junto a este pensamiento tenía la impresión de que ahora ya no se sabría nada del lugar del que habían salido los seres horrendos. Había quedado completamente cerrado y oculto a la curiosidad humana para siempre.
Resultaba extraño, conociendo ese infernal agujero del subsuelo, lo atinado que había sido ponerle el nombre de pozo. Me pregunto cómo ocurriría y cuándo. Naturalmente, uno puede pensar que la forma y profundidad del barranco haya podido sugerir la idea de pozo. Sin embargo, no es posible que haya tenido una significación más profunda, que aludiese, siquiera como una sospecha, a ese otro y más prodigioso pozo oculto en la profundidad de la tierra, debajo de esta vieja casa. Debajo de esta casa. Aún ahora la idea me resulta extraña y terrible, pues he comprobado, más allá de toda duda, que el pozo se abre debajo de esta casa y que el edificio está asentado sobre él, sostenido por una bóveda tremenda de sólida roca. Se me ocurrió a este propósito que podía bajar a los sótanos y visitar la gran cripta donde se encontraba la trampa, y ver si había alguna novedad. Al llegar al lugar, me dirigí al centro, donde estaba la trampa. Tenía el montón de piedras encima, exactamente como lo había dejado. Había traído mi linterna y se me ocurrió que era una buena ocasión para averiguar lo que había debajo de la gran trampa de roble. Dejé la linterna en el suelo, aparté las piedras de encima y agarrando la argolla tiré hasta abrirla. Y al hacerlo, el sótano se llenó de un ruido continuo y atronador que provenía de muy abajo. Al mismo tiempo me dio en la cara un aire húmedo, cargado de una nube de gotitas diminutas de agua. Cerré la trampa apresuradamente, con una impresión medio de terror, medio de asombro. Durante un momento me quedé perplejo. No estaba especialmente asustado. Hacía tiempo que me había librado de la obsesión de las bestias cerdos, pero me sentía evidentemente nervioso y asombrado. Luego, un pensamiento repentino se apoderó de mí, y alcé la pesada trampa con excitación. La apoyé sobre su canto, cogí la linterna y arrodillándome la introduje en la abertura. Al hacerlo, el aire húmedo y las gotitas de agua pulverizada me inundaron los ojos, impidiéndome ver durante unos instantes. Pero cuando se me aclararon, no fue posible ver nada debajo de mí, sino la oscuridad y la tumultuosa nube de agua pulverizada. Viendo que era inútil pretender averiguar nada con la luz tan alta, me registré los bolsillos en busca de un cordel para bajar la linterna por la abertura. Y al hacerlo, se me resbaló la linterna de las manos y se precipitó en las tinieblas de abajo. Durante un breve instante la miré caer y vi brillar la luz en un tumulto de espuma blanca, a unos 20 o 30 metros de profundidad. Luego se apagó. Mi suposición había sido correcta, y ahora sabía la causa de la humedad y el ruido. El sótano grande estaba conectado con el pozo por medio de la trampa, que se abría justamente encima de él, y la humedad era el agua que se elevaba de la cascada que se precipitaba en las profundidades. En un instante tuve la explicación de ciertas cosas que hasta ahora me habían tenido confundido. Ahora podía entender por qué los ruidos, la primera noche de la invasión, habían parecido provenir de debajo de mis pies, y la risa que había sonado la primera vez que abrí la trampa. Evidentemente, algunas de las bestias cerdos debían estar justamente debajo de mí. Otro pensamiento me asaltó. ¿Se habrían ahogado todas esas criaturas? Recordé mi imposibilidad de encontrar indicio alguno que revelase que mis disparos habían sido realmente fatales. ¿Tenían vida, tal como entendemos nosotros la vida, o eran gules? Estos pensamientos me cruzaron por el cerebro, mientras me registraba los bolsillos a oscuras, buscando los fósforos. Ahora tenía la caja en la mano. Encendí uno, me acerqué a la trampa y la cerré. Luego amontoné las piedras otra vez encima. Hecho esto, salí del sótano. Así que supongo que el agua sigue entrando, atronadora, en este pozo sin fondo.
De vez en cuando siento un inexplicable deseo de bajar al sótano grande y asomarme a la húmeda e impenetrable negrura. A veces este deseo se me hace casi irresistible. No es la mera curiosidad lo que me incita, pero no bajo nunca. Me propongo luchar contra este acuciante deseo y reprimirlo, aun cuando a veces me vienen pensamientos suicidas. Puede que parezca insensata la idea de una fuerza intangible que actúa sobre mí. Sin embargo, mi instinto me advierte que no lo es. En estas cosas la razón me parece menos fiable que el instinto. Hay un pensamiento, para concluir, que se me impone con creciente insistencia, y es que vivo en una casa muy extraña, en una casa espantosa, y he empezado a preguntarme si hago bien permaneciendo aquí. Pero si me marcho, ¿a dónde iré? ¿Dónde puedo encontrar la soledad y la sensación de su presencia, que es lo único que hace soportable mi vejez? Se trata de una interpolación aparentemente sin sentido. No he podido encontrar ninguna referencia anterior a esta cuestión en el manuscrito. Sin embargo, se hace más clara a la luz de los acontecimientos subsiguientes. El mar del sueño. Durante un período considerable, después del último incidente que he relatado en mi diario, he pensado seriamente varias veces en abandonar la casa. Y podía haberlo hecho, de no ser por el grande y maravilloso acontecimiento que voy a contar. Cuán certeramente me advirtió mi corazón cuando me vine a vivir aquí, a pesar de las visiones y apariciones de seres desconocidos e inexplicables. Pues de no haber venido, no habría visto otra vez el rostro de mi amada. Porque, aunque son pocos los que lo saben, aparte de mi hermana Mary, yo he amado, y ¡ay!, he perdido lo que amaba. Me gustaría escribir la historia de aquellos tiempos remotos y felices, pero sería como hurgar en las viejas heridas. Sin embargo, después de lo que ha sucedido, ¿qué necesidad tengo de preocuparme? Ella ha vuelto a mí desde lo desconocido. Pero es extraño que haya venido a advertirme. Me ha prevenido vehementemente contra esta casa. Me ha suplicado que le abandonase. Pero al preguntarle yo, ha admitido que no habría venido a mí de no estar yo aquí en ella. No obstante, ha seguido advirtiéndome muy gravemente, diciendo que hace mucho tiempo esta casa estuvo dedicada al mal y al poder de sus leyes horrendas, cosa que nadie sabe aquí. Y al preguntarle si volvería a mí en otro lugar, se ha limitado a guardar silencio. Así es como llegué al mar del sueño, como ella lo ha llamado en su dulce conversación conmigo. Me había quedado leyendo en mi estudio y debí de dormirme sobre el libro. Súbitamente me desperté y me incorporé sobresaltado. Durante un instante miré a mi alrededor con la vaga sensación de algo inusitado. Descubrí como una bruma en la estancia que confería una suave borrosidad a cada mesa y silla y pieza del inmobiliario. Gradualmente la bruma aumentó, por así decir, de la nada. Luego, lentamente, una luz blanca, difusa, empezó a inundar de claridad la habitación. Las llamas de las velas brillaban pálidas en medio de este resplandor extraño. Miré de un extremo a otro y descubrí que todavía podían distinguirse los muebles, pero de una manera singularmente irreal, más bien como si el fantasma de cada mesa y cada silla ocupase el lugar del objeto material. Mientras los miraba, los vi desvanecerse más y más, hasta que se disolvieron en la nada. Ahora miré de nuevo hacia las velas. Ante mis ojos, sus llamas desmayadas se fueron volviendo irreales y se desvanecieron también. La habitación se había llenado ahora de un difuso resplandor blanco, como una tenue bruma de luz. Detrás de ella me era imposible distinguir nada. Incluso las paredes habían desaparecido. A continuación, tuve conciencia de un ruido leve, continuo, latente en medio del silencio que me envolvía. Escuché intensamente. Se fue haciendo más distinto,
hasta que me pareció la respiración de un gran mar. No puedo decir cuánto tiempo transcurrió, pero al cabo de un rato me pareció que podía ver a través de la niebla, y lentamente tuve conciencia de que me hallaba de pie en la playa de un mar inmenso y silencioso. Era una playa suave y extensa, y se perdía a la izquierda y derecha en la lejanía. Frente a mí se extendía la sosegada inmensidad de un océano dormido. A veces me parecía captar el débil cabrileo de una luz bajo su superficie, pero de esto no estoy seguro. Detrás de mí se alzaban a considerable altura unos acantilados descarnados y negros. Arriba el cielo era de un color gris, frío y uniforme. Todo el lugar estaba iluminado por un prodigioso globo de pálido fuego que flotaba a poca distancia del horizonte y derramaba una luz espumosa. Fuera del suave murmullo del mar, la quietud que reinaba era inmensa. Largo tiempo estuve contemplando este extraño escenario, y mientras miraba me pareció ver emerger de las profundidades una burbuja de blanca espuma. Luego, aún no sé cómo, me encontré con que en el rostro de ella, o más bien a su través, su rostro, contemplaba su alma. Y ella me devolvió la mirada con tal mezcla de alegría y tristeza que corrí a su encuentro ciegamente, pidiéndole a gritos, en una agonía de recuerdos, de terror y de esperanza, que viniese a mí. Sin embargo, a pesar de mis gritos, siguió donde estaba, sobre el mar, diciendo que no con la cabeza, dolorosamente. Pero en sus ojos brillaba la vieja luz terrenal de la ternura que yo había llegado a conocer, por encima de todo, antes de que llegase nuestra separación. Ante esta perversidad suya me sentí desesperado y quise vadear hacia ella. Sin embargo, por mucho que me empeñaba, no podía. Alguna barrera invisible me retenía y me obligaba a permanecer donde estaba y a gritar con todas mis fuerzas de mi alma: ¡Oh, mi vida! Pero sin poder decir más, ahogado por la misma intensidad. Y entonces se acercó velozmente y me rozó, y fue como si se hubiesen abierto los cielos. Pero cuando yo tendí las manos, ella me apartó con las suyas, tiernamente firmes, y me sentí avergonzado. Nota: aquí el texto se vuelve indescifrable debido al estado de deterioro en que se encuentra esta parte del manuscrito. A continuación, imprimo los fragmentos legibles. El editor. Los fragmentos, las porciones legibles de las hojas mutiladas. A través de jirones, ruido de la eternidad de mis oídos, nos despedimos. A la que amo, oh Dios mío. Permanecí mucho tiempo ofuscado. Luego vi que estaba solo en la oscuridad de la noche. Comprendí que había regresado una vez más al universo conocido. Seguidamente emergí de esa inmensa tiniebla. Había llegado a las estrellas. Mucho tiempo, el sol lejano y remoto. Entré en el abismo que separa nuestro sistema de los soles exteriores, mientras me desplazaba vertiginosamente por la negrura intermedia. Percibí el aumento de luminosidad y tamaño de nuestro sol. Volví la mirada hacia las estrellas y las vi moverse, por así decir, en mi estela, sobre el fondo imponente de la noche. Tan vasta era la velocidad de mi espíritu viajero. Me acercaba a nuestro sistema. Pude vislumbrar la luz de Júpiter. Más tarde distinguí el frío y azul resplandor de la Tierra. Sufrí un instante de deslumbramiento. Alrededor del Sol parecía haber diseminados objetos brillantes que se movían en rápidas órbitas. Dentro, cerca del salvaje esplendor del Sol, orbitaban veloces dos puntitos luminosos, y más lejos flotaba la mancha de brillante azul que era la Tierra. La vi circundar el Sol en lo que parecía no ser más que un minuto terrestre. Aproximaba muy deprisa. Vi prolongarse los resplandores de Júpiter y Saturno a increíble velocidad en órbitas enormes,
y seguí acercándome hasta que me asomé a una extraña visión, la de la órbita visible de los planetas en torno al Sol materno. Era como si el tiempo hubiese desaparecido, de suerte que un año para mi espíritu desencarnado era como un instante para el alma anclada en la Tierra. La velocidad de los planetas pareció aumentar, y poco después contemplé el Sol totalmente rodeado de anillos que eran como hebras de fuego de distintos colores. Eran las órbitas de los planetas que se desplazaban a prodigiosa velocidad alrededor de la hoguera central. El Sol se hacía inmenso, como si se abalanzase sobre mí, y entré en el círculo de los planetas exteriores y me precipité vertiginosamente hacia el lugar donde la Tierra, asomando en medio del esplendor azul de su órbita como una niebla ígnea, circundaba el Sol a pasmosa velocidad. Nota: pese a mis mayores esfuerzos, no he podido descifrar más de la parte dañada del manuscrito. Empieza a hacerse legible otra vez en el capítulo titulado El rumor de la noche. El editor. Así finaliza este capítulo. Los espero mañana para continuar con la historia. No se olviden de suscribirse, dejar likes y comentarios acerca de lo que les pareció este capítulo. Muchas gracias. Hasta mañana.